Buenas noches, queridos amigos. Esperemos que Instagram avise a nuestros seguidores y además le avise a el invitado, a Juan Pablo Molero. Esperemos pues que tengamos un en vivo bien interesante hoy relacionado con la situación de Venezuela. Buenas noches, Víctor Martínez, bienvenido. El en vivo de hoy se trata sobre la encrucijada venezolana, Barbados y el inmovilismo político. Allí coloqué en el título del video, esperando que entre mi invitado Juan Pablo Molero. Así que gracias por unirte a esta transmisión. Vamos a ver. Y Juan Pablo se une lo más rápido posible. Está cantando mi hija. Allá en su cuarto, te amaré, te amaré, te amaré. Ay, caramba. Buenas noches, saludos desde Barquisimeto, la del 4 y el Corrío, la de puro sentimiento. ¿Ah? La del puro sentimiento. Barquisimeto, fui varias veces a Barquisimeto, conozco. Todos los años iba a Barquisimeto. Y trabajé con el grupo Cobeca, que tenían en Barquisimeto dos droguerías. Entonces allá iba una vez al mes, cuando fui gerente de relaciones industriales de ellos, a visitar las droguerías de Barquisimeto. Así que un gusto tenerte aquí desde Barquisimeto. Esperemos que... Buenas noches, Juan Pablo, bienvenido. Voy a hacértela tú entres ya. Ya te la envié, Juan Pablo. Gracias a María Montero por estar presente, a Víctor Martínez. Gracias, María. Te veo una pantalla azul. Ay, Dios mío. Colores de la esperanza. La tenía aquí al revés. Y ahora te veo en la penumbra vaga. Saludos desde Córdoba, Falcón. Gracias, María Montero. Gracias. Juan Pablo, ¿será posible de tener un poquito más de visibilidad de tu imagen? Sí, De tu voy a resolver eso. Deme un momento. Con todo, ya. Yo tengo paciencia. Vamos a unirme yo por mi otra cuentecita para poder llevar un control mayor. Sí, a mí no me está avisando, mira. No me está avisando que estoy conectada. ¿Qué tal? Clarito, Instagram. Me está avisando. Hola, Sami Prada. Bienvenido a este en vivo que versa sobre Venezuela. Venezuela, la encrucijada venezolana, Barbados y el inmovilismo político. Y no, ¿qué pasa? Tú me estás dando, en mi otra cuenta Instagram no me está notificando a mí que estoy en vivo. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, conecta aquí. Hola, Ascan, bienvenida. Gracias por unirse. Se los agradecemos infinitamente. Infinitamente. Ahora mejoró. Ahora mejoró. Ahora sí mejoró. Buenas noches, Juan Pablo, querido amigo. Bueno, les presento a Juan Pablo Molero. Juan Pablo es del Zulia, graduado en la Universidad del Zulia, en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Ilustre Universidad del Zulia, residente actualmente en Chile, se graduó de licenciado en Ciencias Políticas, brillante estudiante, brillante profesional, y además de que me ha acompañado ya en varios en vivo, analizando situaciones políticas vinculadas, algunas con Venezuela y otras con otros países,
como España, Chile, etcétera, donde nos encontramos ambos. Él pues tiene una alta experticia como asesor internacional y en este instante trabaja para una empresa financiera en el que se está muy bien, muy cómodo, muy feliz. Ahora bien, Juan Pablo, bienvenido, gracias de verdad por haberme aceptado acompañarme de nuevo en esta noche. Venezuela. Vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad?, sobre cómo vemos el panorama venezolano, desde mi perspectiva. 25 años justo tiene la dictadura venezolana. 25 años. Desde 1999 que Hugo Chávez tomó el poder. Durante todo este tiempo hemos visto innumerables sucesos que han significado muerte, migración masiva de venezolanos, un deterioro de la calidad de vida, partidos políticos que de alguna manera han nacido bajo la sombra del régimen, otros que aún a pesar de haberse unido, no han logrado obtener los resultados que aquellos que confiamos en ellos, pues esperábamos. Por otro lado, se avisoró por allí la figura de una mujer durante mucho tiempo, María Corina Machado, a la cual al inicio no mucha gente creía en ella, yo siempre creí en ella desde el primer momento, y es la candidata que tiene la posibilidad real de vencer en una buena lid electoral a Maduro y su corte de corruptos. Ahora bien, decían que no estaba apta por cuanto estaba inhabilitada por la Contraloría General de la República. Ella apeló, si no me equivoco, al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo dio una serie de causales por las cuales ella no podía estar habilitada para ser candidata, por cuanto había firmado el decreto de Carmona, cuando derogando la Constitución, por cuanto que había provocado la salida, la famosa salida que todos apoyamos con Leopoldo López y que significó la muerte de 40 estudiantes, más de 40 estudiantes, que no mató María Corina ni Leopoldo, sino que lo mató el régimen, obviamente. Además de que hizo un periplo por el norte, donde se entrevistó con Bush y buscando ayuda para Venezuela. Por otro lado, que sí declaró que en Venezuela solamente se podía ver una fuerza internacional que juntas pudieran hacer que el régimen saliera, y así, varias causales entre que la llevaron a inhabilitar, ninguna de las cuales son causales para que ella no pueda inscribirse, como lo establece la Constitución, en las elecciones próximas para este año. Además, está siendo sometida a acoso, su grupo político 7 están detenidos, 7 se han ido a exiliar a la Embajada de Argentina, hoy se convocó una protesta mundial, no dejaron inscribirla, no dejaron inscribir a la filósofa Carolina Lloris, pero hubo una carta que fue la de Manuel Rosales, supuestamente quien la apoyaba, y que para no dejar perder la tarjeta de un nuevo tiempo, decidió tirarse al ruedo. Y aparece además un diplomático llamado Edmundo González, que dicen que pudiera ser una carta de María Corina porque no tiene apetencias políticas y que él podría en algún momento que lograse la presión internacional hacer que María Corina o la profesora Lloris fuesen candidatas, ceder su puesto. Pero la semana pasada este bendito régimen dice que en la Asamblea Nacional que ningún candidato puede inscribirse, ningún partido puede ceder su tarjeta, sino solo a los candidatos que están inscritos, lo que significa que no estando inscrita la señora Lloris ni María Corina,
Ningún partido le puede ceder la tarjeta. Por lo tanto, ese discurso que carga por allí Manuel Rosales de que si aparece un candidato un candidato que sea parte de un apoyo unitario, yo cedo mi candidatura. Cuestión que sabemos que no es así, porque Manuel Rosales es un negociador, ha sido y demostrado, y perdónenme la vehemencia, un negociador de el régimen. Entonces, se va a Barbados por la mediación de países, entre ellos Colombia, porque Petro dice haber intervenido para que eso se diese, influenciado, además de otros grupos que apoyan al gobierno venezolano, inclusive Estados Unidos, ¿verdad? Intermedia para que se dé la reunión de Barbados, se logra firmar un acuerdo del cual no se ha cumplido nada. Porque entre el acuerdo estaba que María Corina pudiese ser candidata. ¿Ok? Entonces, Barbados falló. Ahora, ¿qué nos espera, Juan Pablo? Ante este panorama tan tenebroso, mi pregunta. Tu análisis Sí. ahora, por favor. Bueno, por ahora no la veo. ¿No me ves? Si Pero no. yo te veo a ti, mi amor. Y como yo te veo a ti, bueno, esto al quedar grabado, vamos a vernos los dos. Y te estás viendo muy bien, cero pixelado, muy precioso bueno. Te estás viendo. Así que no te preocupes por eso. Bueno, bueno, en primer lugar, a ver, el tema de una posible transición política en Venezuela de plano es una obviedad decir que se encuentra muy trabado. Se encuentra muy trabado ¿por qué? Porque las dos partes en pugna, vamos a hablar de dos partes, porque en realidad esto es más, pero hablemos de dos partes en pugna como modelo didáctico para poderlo explicar. Entonces, las dos partes en pugna, hay una desproporción en cuanto al poder y a la influencia que tienen esos dos sectores en pugna para poder negociar. Porque cuando negociamos, evidentemente, entre los actores siempre hay actores que predominan. La distribución de fuerzas no es la misma. El tema es que acá no hay distribución de fuerzas, sino que la balanza está toda de una tal forma que es el gobierno el que puede imponer, o sea, es un negociador que realmente se puede imponer, y para que fructifique algo distinto, pues ese actor que es el régimen tendría que ceder. Ahora, para ceder, tiene que tener incentivos para que ceda. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que tiene el chavismo para ceder en sus posiciones y permitir algún proceso de flexibilización del régimen? O sea, de que nosotros pudiéramos hablar de un chavismo tardío, de un tardochavismo, o sea, de un proceso de flexibilización de las posturas del régimen que tiendan hacia una transición. Los incentivos que esa pandilla tremenda tiene para dejar el poder parecieran ser muy pocos, y en mi opinión se les ha ofrecido bastante en términos de que si bien el régimen no tiene prestigio político, no tiene influencia, no tiene poder moral, tiene poder fáctico, tiene poder real, tiene el ejército, tiene la guardia, tiene el gobierno, tiene un conjunto, tiene el gobierno y sus herramientas, tiene el dinero, pero no tiene prestigio. Pero al gobierno no le importa perder el prestigio. Un poco como decía Chávez, retrotrayendo el tema del príncipe, de Nicolás Maquiavelo, más temido que amado. Realmente siempre los experimentos de socialismo práctico en las sociedades generan procesos de autoritarismo que solamente se valen de la popularidad y del refrendo popular para llegar al poder, pero una vez que llega,
y sobre todo cuando van minando instituciones y van erosionando el gobierno, el Estado y todo su aparato, finalmente ya el tema del prestigio y del poder moral pasa a ser secundario, pasa a ser bastante nublado por la detentación del poder fáctico, del poder real, que es el poder como tal. Entonces, ¿qué incentivo tiene el gobierno para poder ceder en un proceso de transición? No parece que tenga ninguna, no parece que tenga ninguna. Porque tú, o sea, en un proceso de transición se puede ofrecer una cierta impunidad, una cierta participación política, un cierto marco de intercambio periódico del poder, pero si partiendo de la base del tipo de la naturaleza política del gobierno, que es el totalitarismo, más allá del autoritarismo, que son distintos, no existe ningún incentivo para poder hacer esto. O sea, un gobierno autoritario que su naturaleza se queda en el autoritarismo, en una concepción clásica de dictadura, es muy probable que genere un proceso de transición política donde las facciones autoritarias aceptan la democracia, crean un partido y aceptan intercambiar con alguien el poder. Eso ha pasado. Tenemos el ejemplo de la transición española, tenemos el ejemplo de la transición en Chile, del proceso chileno, tenemos a ver qué otro ejemplo pudiéramos. Hasta ahora esos dos son los ejemplos más obvios, ¿no? Pero no existe por parte del gobierno la intención de compartir horizontalmente el poder. Horizontalmente, ¿qué te quiero decir? O sea, el gobierno está dispuesto a compartir el poder verticalmente, es decir, el gobierno puede aceptar que tú tengas una alcaldía, que tú tengas una gobernación. El gobierno acepta distribuir el poder de manera regional en el país. Es correcto, pero a nivel de ejecutivo no van a ceder, por ejemplo, Contraloría, no van a ceder Fiscalía, que la Constitución lo establece así. O sea, para que haya verdadera autonomía y equilibrio de poderes. Por aquí claro, dice, que continúe Juan Pablo, dice Víctor Martínez, así empezamos bien. Ese muchacho está claro, o sea, me supongo que el muchacho sea tú. Necesitamos más muchachos así. Qué interesante, bendiciones. Gracias a María Montero también que lo dice. Continuamos, Juan Pablo. Entonces no hay, porque si existiese una intención de paulatinamente ir compartiendo el poder, aquí venimos y cuando la oposición obtiene una mayoría importante en el Parlamento, entonces se abre un proceso de negociación. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados son en el TCJ? Bueno, son 32. Perfecto. Entonces aquí vamos a ir a una negociación completa, donde si hay 32 magistrados, bueno, agarra tu 15, yo agarro 17, o tu 14 y tu 17. Que no quiere decir esto que sean magistrados corruptos, sino que dentro de los que ellos postulen haya gente proba, ¿verdad? De ambos grupos. O por lo menos haya gente que tenga una tendencia distinta a la del gobierno, de manera que los distintos, la acción de amparo, las tutelas, todas las figuras jurídicas que se presentan en los tribunales del país, podamos tener un equilibrio. Por ejemplo, si se presentan 100 cuestiones, bueno, 100 cuestiones, 55 las ganó el gobierno y 44 la oposición. Bueno, porque hay una distribución del poder, hay una intención de distribuirlo, pero en este caso no hay intención de distribuirlo. O sea, el gobierno distribuye el poder en Venezuela de manera vertical. El gobierno tolera a un gobernador o un alcalde, eso lo puedes tener, por eso puedes competir, esa es una elección que el gobierno acepta, pero de manera horizontal, distribuir los poderes, el judicial, aceptar que pierdas una elección legislativa y que la oposición te controle, eso es algo que el gobierno no ha aceptado. Por lo tanto, el escenario de una decadencia chavista, donde paulatinamente el Partido Socialista Unido de Venezuela acepta la democracia y compite por el poder, es un escenario que uno puede dar por descartado, porque no es la naturaleza de ese partido. Ese partido no se creó para eso. El MDR se creó para eso.
el MBR, pero eso ya no existe, estamos en otra etapa. El PSUV tiene una naturaleza hegemónica en el país. El PSUV tiene la vocación de controlar, como todos los regímenes autoritarios, los gremios, los sindicatos, los colegios profesionales, que el chavismo nunca pudo controlar los colegios profesionales. Todo. Claro, que el chavismo nunca pudo controlar el colegio de médicos, el colegio de abogados, nunca pudo controlar las universidades nacionales. Entonces lo que hizo fue articular instituciones nuevas que compitieran con las instituciones viejas, y ahora esas instituciones viejas están en un momento de debilidad por una cuestión demográfica, por la crisis migratoria, por distintas aristas. Entonces, no, y además porque le ha quitado el derecho a través de involucrar al CNE en los procesos electorales de esas universidades para que puedan renovarse las autoridades. Ahí hay gente que tiene ya más de 15 años de rectores, de decanos, que no es sano para una institución universitaria tampoco. Porque ese ha sido el gran pecado también, el gran error. O sea, desde el momento en el cual el gobierno le dice a las instituciones tradicionales del país, te voy a obligar a que las elecciones te las organice yo. ¿Pero por qué? No quiero. Y las universidades pudieron emanar perfectamente reglamentos que convocaran procesos, que convocaran elecciones, como hicieron los gremios profesionales, y no mantener a esa gente estancada. Pero el proceso venezolano de decadencia ha sido también una herramienta muy bien utilizada por el chavismo para finalmente controlar el país. O sea, lo único que nos falta aquí es que el CNE se quiera meter en la elección de la Junta del Condominio, porque el CNE quiere organizar todos los procesos electorales. Ciertamente. Por aquí tienes varios comentarios. Tienes alguien que me supongo sea familiar tuyo, porque dice Juan Pablo, Dios te bendiga. Emilio Ribarrí, Prince, manda un corazón. Oriana, un señal de estar de acuerdo. María Montero dice más claro imposible. Emilio Ribarrí, perfectamente explicado. María Montero, solo tiene que hacerse viral. Está muy interesante. Víctor Martínez Lara dice, la Junta Directiva del Colegio de Abogados la impusieron a través de la sentencia del TCJ. Bueno. Y bienvenido, F. Moreno. Entonces, ahí tenemos ese panorama donde evidentemente el gobierno no va a retroceder. El gobierno te puede aceptar que tú, el alcalde de Caracas, bueno, el Distrito Federal, ya yo no sé cuál es el estatus político de Caracas, porque convocaron la constituyente, plenipotenciaria magna que hacía decretos, yo no sé qué, plenipotenciario, una cosa muy cursi, muy ridícula, o sea, decreto supremo, casi que le ponen de lo que eran del Olimpo también los decretos, y disolvieron, sí, disolvieron el distrito capital, y uno no sabe, bueno, ¿cuál es el estatus político de Caracas? ¿Dónde está el gobierno de esta gente? O sea, hay unos municipios allí que están integrados todos en una ciudad que es la capital de la nación, y yo no entiendo hasta el día de hoy qué régimen político le dejaron a Caracas. Eso no se sabe, eso no se entiende. O sea, y como los actos de la constituyente son no están sometidos al control del poder constituido, se descodificó la Constitución. Es decir, que hay unos actos del poder constituyente pasado que no promulgó una constitución nueva, pero que reordenó geográficamente la capital del país, y eso se quedó así, y eso lamentablemente tiene rango constitucional. ¿Por qué hicieron eso? Quizá para decirle a la oposición, bueno, aquí tú te agarras el latillo, chacao, lo que siempre ha sido de la oposición, pero quizá una jefatura de gobierno, una gobernación, bueno, no, eso lo designo yo, o eso veremos. Inclusive, en los barrios, no te creas, te dejan el latillo, te dejan chacao, pero a eso para allá, para donde está el 23 de enero, y esos barrios importantes de Caracas no te lo van a soltar, porque allí es donde tienen ellos su pueblo, ¿me entiendes? Dice Arias, muy chévere la exposición, no perdemos la fe en que estas elecciones vienen casos positivos para el país, cosas positivas para el país. Ya que está haciendo esta afirmación, Aris,
Assain, ¿tú crees cómo, ok, ya estás viendo, has dicho tu visión de cómo se comporta el chavismo y todas estas cosas? Y decimos chavismo porque al final es chavismo. Comenzó con el chavismo y ellos siguieron ahí. Madurismo lo que es un hombre que quizás, ¿quién lo asesora por debajo y que ni siquiera sabemos? Y hace esa barbarie No, junto a Diosdado Cabello y toda esa gente. es ¿Ah? más astuto de lo que se piensa. Lo que pasa es que como Chávez, ¿no? Tienen esa fachada bonachona, bruta, eh, que hace que la gente no lo subestime, porque a Chávez también lo subestimaban, ese bruto, ese torpe, ese tosco. Pero pues Porque, presidente, mi amor, yo nunca voté por Chávez. bueno, pero el caso es que las maneras poco aseadas del señor hacían, y como era un proceso totalitario, era un proceso de personalismo y de caudillismo que Venezuela no es ajena a eso. O sea, en realidad Chávez existe porque en Venezuela hay una tradición caudillesca muy grande. O sea, Y de Chávez democracia vive, nosotros... la lucha sigue, lo que quieres Bueno, decir. y de militares, claro, lo que pasa es que Venezuela, mira, si tú te pones a ver, Venezuela es un país que tiene 200 años. ¿Y cuándo fue gobernada por civiles? Durante 40 nada más. Uh -huh. De manera ininterrumpida y estable, gobernada por civiles por 40 años nada más. ¿Y cuándo ha beligerado la Fuerza Armada? Siempre, toda la vida, durante los 200 años completos. ¿Y cuándo la gente ha sido personalista y caudillista y tal? Hubo un momento en el que eso se reemplazó por los partidos, que era más racional y era mejor que lo que teníamos ahora. Pero con la decadencia de los partidos, el personalismo se recuperó. Entonces, nosotros estamos ante un país que durante unos años, unas décadas escasitas, eh, tuvo ciertos patrones de modernidad política y luego 160 años es caudillo, militarismo, la persona que manda sin el control de nadie. Entonces, eso es una fortaleza cultural importante que el chavismo aprovechó para su proyecto. El tema es, y la lástima que aquí da, es que las instituciones del momento no se supieron defender porque lo pudieron hacer. Hubo dos opciones y decidieron la más fácil. Bueno, aquí ganó este señor y por esta cuestión que tenemos en Venezuela de refrendar con demasiado entusiasmo lo que salga de las urnas, entonces se le dio un cheque en blanco que ojalá no se le hubiese dado. Y de ahí parte todo esto. O sea, Sí, señor, toda la desgracia. la novedad que está ocurriendo es que Venezuela siempre había tenido dictaduras clásicas, dictaduras militares, había tenido una oligarquía militar que se instalaba y que no todas fueron malas. O sea, las oligarquías militares en el poder tuvieron proyectos de construcción nacional muy Algunas interesantes. A mí me florecieron gusta mucho al país, hicieron florecer mucho al país. mucho, como por ejemplo Marcos Pérez Jiménez, es un caso interesante de Guzmán estudio, Blanco también, porque ¿sabes? Guzmán Blanco no me gusta tanto, a mí me gusta más, o sea, no es que me guste, pero interesante a mí me parece Pérez Jiménez. Guzmán Blanco no me parece tan interesante. De hecho, del siglo XIX a mí nadie me parece interesante. En Venezuela en el siglo XX sí hay más perfiles, pero el país nunca había enfrentado un totalitarismo, es decir, siempre nos habían oprimido políticamente, pero nunca nos habían oprimido económicamente, nunca nos habían oprimido socialmente, nunca habíamos enfrentado una diáspora, porque nosotros como país somos receptores. De hecho, cuando tú ves, o sea, en el IBIC hizo un estudio importante, ¿no?, sobre la procedencia de los venezolanos, y solamente con migración europea te saca el 44% de la población. Con migración latinoamericana y especialmente colombiana ya te saca el 22%. O sea, imagínate un país así. Entonces, que es la solución que se le da a un problema histórico de despoblación de un territorio vasto donde vive poca gente, que es un problema clásico de todos los países latinoamericanos. Pero para no irme por esa rama, la novedad del proceso que nosotros estamos viviendo es la implantación de un proceso comunista. Ok. Quiero pasar a otra parte del análisis, pero antes de eso quiero leer algunas cosas que están aquí, las personas que nos están siguiendo están diciendo. Dice Ars
César, muy chévere la explicación, no perdamos la fe, ok, ya solo leí. Y Víctor dice, el gobierno perdió la calle, no es verdad que tienen pueblo, tienen máximo un 20%. Espérate un momentito aquí. Y dice al César, eso sí sería interesante saber quién lo asesora a ellos. Ve, por ejemplo, las cuñas publicitarias de Maduro, las personas las crean, ¿ok? Ahora, es evidente que ellos perdieron la calle. Pero aquí no se trata Sí, de si la perdieron o no la perdieron, porque eso a ellos les resulta, no sé si me estoy explicando. Hasta de hecho, en la última ley que aprobaron recientemente, la ley que contra lo que llaman ellos el fascismo, lo que procura es hacer callar esa calle, hacer que las personas no tengan miedo, crear pánico en la población, por temor a ser apresados, por temor a ser multados, inclusive con $100,000, con multas de $100,000, por ejemplo. Esto es un absurdo. El que no se puedan crear partidos de derecha porque se consideran fascistas. O sea, esa ley es una ley macabra que busca acallar la disidencia, ¿verdad? Y a cualquiera que se atreva a oponerse al régimen. Entonces, sí, ante este panorama que tenemos, mi querido Juan Pablo, una cosa es que tengamos el capital electoral para ganar unas elecciones, ¿cierto? Bien sea por la vía de María Corina Machado, por la profesora Yori, que sabemos que es parte de una transición para poder ella luego someterse a un proceso de elección presidencial. Pero el asunto no es ese. Quiero que entonces, partiendo de esa base, ahora me analices Barbados. Ya hiciste un análisis de cómo ves la situación de la dictadura, del régimen, lo que son capaces de hacer, lo que no son capaces de hacer. Ahora quiero que me analice las consecuencias que el incumplimiento de los acuerdos de Barbados, perdón. Sí, continúe. Traen en esta coyuntura, en este instante, para esta hora en Venezuela. Lo que pasa es que aquí, o sea, aquí el papel aguanta todo. El acuerdo de Barbados, obviamente el gobierno acude con un interés de una flexibilización de las posturas estadounidenses con relación al tráfico de las materias que tradicionalmente Venezuela ha exportado. En este caso yo me imagino que lo único que se está exportando en Venezuela es petróleo crudo y nada más. Ni siquiera, yo pienso que ni siquiera se está refinando, pero eso no importa. Lo que se necesita, lo que se está buscando es un proveedor de una materia que se puede refinar, que se puede trabajar en los países industrializados. Así que eso yo doy por sentado. O sea, ¿cuál es mi hipótesis con el tema de Barbados? Un momentito nada más con respecto a eso. Decía Antonio de la Cruz hoy que con la eliminación de las sanciones que hubo a raíz del acuerdo de Barbados, de que se comprometieron a cumplirlo, ¿verdad? Que se eliminaron algunas sanciones, volvieron nuevas empresas petroleras norteamericanas. Sí, volvieron. En ese último trimestre del año hubo un ingreso de $1.000 millones y se prevé que va a haber en el año mensualmente $700 millones por el regreso, por la exploración, por lo que sea, del petróleo, sí, bueno, que obviamente le interesa a Estados Unidos como país que necesita de ese petróleo. Bueno, porque se necesita diversificar proveedores de petróleo y a esos efectos el acuerdo de Barbados funcionó. El acuerdo de Barbados, o sea, en el acuerdo de Barbados, es que ahí es donde se ve la tristeza en la que nosotros hemos caído, porque nosotros estamos al ton y al son de intereses geopolíticos que no necesariamente son los nuestros, y donde la oposición fue apenas un triste peón en una diatriba donde lo que se está poniendo en juego es la diversificación de proveedores que necesitan unas determinadas potencias por lo que sea, no nos vamos a adentrar ahí. Eso se consigue y el gobierno
con esto va a tener, y en cierta medida Venezuela también, porque va a entrar un dinero, unas divisas, yo no sé si eso se mide, pero probablemente el PIB crezca un poquito y todo lo demás, se sienta alguna movilidad de dinero en la calle porque algo se va a gastar adentro, no todo va a salir. Y la corrupción también es parte de la economía, el dinero al fin y al cabo que viene y va, pero no, o sea, el fin de Barbados fue ese. El fin de Barbados no fue un cambio político en Venezuela, esa fue la fachada que se dio porque el gobierno de los Estados Unidos tenía que estar muy consciente. ¿Y tú crees que la oposición se comió ese cuento? ¿Se lo comió? ¿Tú crees que se lo comió o que fue sabiendo sí, que eso iba a suceder? no, probablemente sí, probablemente no, pero lo relevante aquí son los hechos. O sea, los hechos es que al amparo del acuerdo de Barbados no se ha conseguido nada. Y de todas maneras, el acuerdo de Barbados no estipula la candidatura de nadie en específico, sino una candidatura particular, que es la de Manuel Rosales, que se va a lanzar, que va a haber un proceso electoral, va a haber una veeduría internacional y va a reconocer los resultados. Y aquí vamos a seguir trabajando, el Zulia, y bla, 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 y eso se va a quedar así. Entonces, el acuerdo de Barbados... Lo peor de todo es que la veeduría internacional son los mismos que han venido en otros casos, que es el Centro Carter y en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Que el acuerdo de Barbados se cumplió en la forma, pero no se cumplió en el fondo, porque el fondo, la democratización del país es apenas una fachada de lo que realmente buscó el acuerdo de Barbados. Diversificar proveedores porque hay una coyuntura de grandes potencias donde se necesita diversificar proveedores de petróleo. O sea, punto. Eso ahí no tiene nada más. No, eso no hay nada más que verle, porque como lo vimos, es ostensible que el acuerdo ese no logró absolutamente nada. Bueno, no, logró también el intercambio de unos prisioneros, ¿te acuerdas? De unos prisioneros norteamericanos que se fueron y soltaron algunos presos políticos nuestros. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene, como potencia geopolítica, tiene muchos frentes que atacar y cada administración, cada gobierno va a priorizar determinados intereses, incluso en perjuicio de otros, incluso en perjuicio de los propios intereses a largo plazo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se les está metiendo en su patio potencias antioccidentales, pero ya eso es otro tema. O sea, en el caso concreto, o sea, aquí lo triste es que Venezuela depende de juegos geopolíticos donde el propio país, donde la propia Venezuela pasa a un plano bastante secundario, y estoy diciendo, o sea, lo estoy calificando de manera muy amable, porque lo importante para las potencias y para los gobiernos, porque el gobierno de Estados Unidos, que tiene una geopolítica a largo plazo y tiene una institucionalidad muy fuerte, lo cierto es que los gobiernos de Estados Unidos se proyectan todos para durar 8 años. Entonces, en 8 años, con la sobrecarga geopolítica y mundial que tiene Estados Unidos pone determinados intereses que están vistos, que han priorizado muchísimo más el tema de la Franja de Gaza, el tema del financiamiento de la OTAN, el tema de la reconciliación de Estados Unidos con el aparato internacional, otro tipo de materias han priorizado la agenda geopolítica del gobierno de Biden. O sea, eso está totalmente claro y ya está. O sea, esto lamentablemente, fácticamente y realmente lo que podemos hacer los venezolanos es muy poco, porque muy poco ha quedado en nuestra mano, a menos que, y esto, y esto es algo muy, que esto es algo muy polémico. O sea, a ver, cuando uno estudia la historia y ve los procesos donde el poder no acepta la democracia, que esto es algo, por ejemplo, yo siempre pienso en la Revolución Gloriosa en el Reino Unido, porque es lo único que se me ocurre. O sea, en aquel momento las elecciones no eran universales, no eran directas, pero se elige, las élites inglesas eligen un parlamento, eligen una Cámara de los Comunes. Y el rey, me parece Carlos III o Carlos II, no me acuerdo, uno de los Carlos, no, mentira, el tercero es el que está ahorita.
o fue el primero o fue el segundo, no sé, no me acuerdo. ¿En qué época? Pero estamos hablando de esto del siglo, literalmente de los años 1600, 1600 Ok. y tanto, 1680, ¿y qué hizo el Parlamento? El Parlamento convocó un ejército y hubo una guerra civil para imponerle al rey al Parlamento, y al rey y a ese rey se le cortó la cabeza, hubo un proceso de dictadura, se restableció la monarquía, pero era una monarquía sumisa porque ya le tenía miedo al Parlamento que le podía cortar la cabeza. Entonces, digamos, en el mundo muchas cosas son posibles. Hemos visto caer regímenes muy potentes, pero las fórmulas que se están implementando en Venezuela, o sea, Venezuela está muy trabada en un proceso de transición política, pero es porque sus élites políticas del todo no quieren o no trabajan en pro de un cambio político, porque yo las veo muy colonizadas. Por ejemplo, este tema de que Manuel Rosales vino y de sorpresa se candidateó, a mí me parece esto es una trampa de todo rigor para Sí, consagrarse él como la oposición oficial al régimen, que es un síntoma de consolidación del régimen. O sea, el sí, yo régimen creo se consolida. que inclusive como para convencer en el tiempo que falta a aquellos que no, que están resistentes a votar por él, para que terminen votando por él. Bueno, es que va a ser inevitable y de alguna u Bueno, otra así lo manera la digo, gente ¿sabe que está quién? ¿Sabe ahí, quién dijo eso? ¿quién? Luis Vicente de León. Que no me gusta nada, pero Bueno, lo digo en estos pero es días. que mira, tiene razón y a mí no me encanta él porque él siempre ha sido, o Vaya, a mí sea, no me a gusta. mí me parece que a mí ha sido de estos gurús que consagran que uno no sabe como por qué de repente están ahí, porque yo puedo entender que te pongan y te suban en un altar a Sofía Inver, a esas grandes personalidades que algo te aportan, pero Luis Vicente León no sé por dónde, bueno, será porque por los intereses mediáticos del régimen en un momento en el cual pero, pero mira, o sea, eh, la consolidación del chavismo y del régimen político que ellos propugnan tiene varios síntomas de éxito. El primero, tener una oposición oficial que conspira en contra de la oposición real, y tener una oposición real muy fragmentada, sin poder, que no sabe qué hacer. El segundo proceso de consolidación es la asimilación que tenemos todos de que esto va a seguir así, porque fácticamente, y no es que nosotros nos lo inventemos, y no es que seamos mediocres, es que si tú lo analizas y no hay manera de salir de esto. Y el O sea, tercer y que factor es tampoco, yo quiero decirle a nuestra audiencia que tampoco queremos pasar como que no queremos tener esperanza, ¿no? Sino no. que, Estamos analizando la realidad y puede ser que el día de mañana o dentro de un minuto aparezca algo que valga la pena la esperanza, pero es que ahora no lo hay. Y el otro elemento de consolidación es el tema demográfico. Las clases medias y los segmentos cultos del país, cultivados, profesionales, que son los que tienen aspiraciones morales, se han ido. Y te queda dentro del país personas con intereses inmediatos, con aspiraciones inmediatas, que si comer, que si resolver la vida, que si, en fin, o sea, se te fue la clase media, que es la que tiene aspiraciones morales y materiales grandes, es la que puede pensar en una democracia, es la que se preocupa por modos, formas, estilos de vida, por mejorar. Esa clase se te fue, se extinguió y la que queda hasta está mal vendiendo lo que le queda, porque en Venezuela la propiedad no vale nada. Y te perdón, quedan, discúlpame que te interrumpa, Juan Pablo, porque aquí Víctor dice, pero entonces creen que la estrategia de María Corina es equivocada, dice no, él. la estrategia de María Corina es racional. Lo que pasa es que es una estrategia que no se va a poder materializar de ninguna manera, eh, porque la oposición no tiene, como te digo, poder fáctico y poder real. Entonces, María Corina Machado está dando pasos racionales y lógicos, lo ha intentado. Otra cosa es que pueda, otra cosa es que funcione. Particularmente no siento que haya tenido malas ideas,
pero finalmente es una lucha eh, que se está dando con una desproporción y con unos niveles muy grandes donde ella no va a poder imponer su candidatura, ya está ¿Sabes una excluida. cosa? Y que además yo creo que está dando una doble lucha, porque está dando una lucha Mira, yo creo que hacia dentro del régimen dictatorial e inclusive dentro de la misma oposición. dentro de la misma Dentro de la misma oposición, oposición. Es una doble donde lucha, lamentablemente. ella nunca ha sido querida por los sectores Es tradicionales de la correcto. oposición. Eso es una verdad muy grande. Yo fui miembro de su partido, pero yo también milité en otros partidos. Yo sé lo que la gente piensa y no voy a mencionar nombres ni nada, pero es algo público que yo creo que el país sabe. O sea, nunca la quisieron. Ella está librando una batalla interna Una y yo no sé, batalla. hasta qué punto, hasta personal, porque uno se pone en los zapatos de ella y uno piensa, pero bueno, esta mujer llegará un momento en que finalmente se irá, porque nuestras clases políticas guindaron todos los guantes. Leopoldo guindó los guantes, lo hizo en una cierta manera, lo ha hecho Capriles, todo. O sea, ahí ha quedado en el negocio el que ha perseverado, que es Manuel. Pero todos los demás se han ido, se han trasladado, viven en el exterior, también viviendo un poco del cuento de que, ay, somos perseguidos y yo no sé qué. En realidad muchos lo son, pero otros no. Y finalmente, yo no sé hasta qué punto, si yo avisoro, y yo no estoy criticando moralmente a nadie, o sea, es una posición donde de verdad todos tenemos que ser muy humanos. Yo pienso que María Corina, después de este proceso, es muy probable que se esté sopesando. Yo no sé hasta qué punto se ha planteado esto y qué hay en su mente, no lo podemos saber, pero a mí no me sorprendería que ella se fuese en algún momento. Mira, dice Víctor, ¿cuál debería ser el papel de los venezolanos que estamos dentro del país, según su análisis? Mira, está la alternativa de la adaptación. Esta es la alternativa triste. La alternativa de vivir con ese régimen, buscando maneras de que ese régimen se flexibilice desde dentro. La otra alternativa es igual de cruda, lanzarse en contra del régimen de una manera orquestada, planificada, paralizar el país y exigir una caída, pero eso no solamente depende de que la gente se ponga brava y Sí, salga a la no, calle. esto implica muchos Como, sacrificios humanos, sí, ¿sabes? Muchos como, sacrificios de como vida. ya, sí, como ya la gente lo ha hecho, como yo en su día lo hice, como muchísima gente en Venezuela lo hizo, sino que hace falta una clase política eh, que articule un cambio político en Venezuela a costa de lo que sea, pero que lo articule desde dentro y desde fuera. Lamentablemente, nosotros no estamos en un momento geopolítico donde las potencias que están compitiendo por el poder les interese meterse directamente en Venezuela. Quizá la cosa en América Latina se manifiesta en un punto donde exista ese interés y se pueda concertar algún tipo de transición obligada, porque eso es lo que de verdad va a funcionar, que esta gente la obligue, mira, o te sale Sus o aliados te sale. sus aliados lo podrán obligar de alguna manera, podrán tener la No fuerza creo. como para... No, pero por ejemplo sería interesante a la vuelta de unas décadas, quizá América Latina desarrolle una geopolítica importante, por ejemplo con Javier Milei, con Bukele, quizá estas figuras crezcan y el país y la región vuelva hacia un renacimiento democrático que dirija hacia Venezuela su atención, y que de alguna manera con las élites venezolanas en el exterior expulsadas, yo creo que María Corina va a estar ahí pronto, con las élites exiliadas del país, poder concertar una manera de propiciar un cambio adentro. Pero esto es una cuestión de muchos años y no depende 100% de los venezolanos, que esa es la tragedia de Venezuela, que nada depende de nosotros. Dependiera de nosotros si el voto sirviera, porque uno va a votar Claro.
y uno castiga al gobierno. Y listo. Ah, que no me gustan los partidos, ninguno de los dos. Bueno, voto por una tercera opción, que fue lo que pasó en Venezuela, y ya está, pues, no me gusta, te reemplazo, te castigo con mi voto. Pero en este momento no estamos ante ese escenario. Entonces, no hay un proceso, por ejemplo, a la polaca, como hubo, que ahí estuvo Estados Unidos, Juan Pablo II, correcto. hubo un conjunto de intereses, hubo también protesta, pero planificada, coordinada, con una élite política que dijo, vamos a salir de esto. Y estaba muy bien unida y muy posicionada a través del Sindicato de Solidaridad, para poder, y lo hizo. Y lo hizo, además con unos imperativos morales muy altos en aquel momento. Pero nosotros no estamos en esa situación. El concierto internacional no es tan estable y no es bipolar como era antes, o sí es bipolar en un cierto sentido, pero los actores están como muy diversificados, porque no solamente tienes a Rusia, tienes a China y en fin, y un occidente que está muy minado moralmente, muy colonizado estas, por el socialismo, y eso dificulta bastante que nosotros podamos tener esa alternativa que con las décadas se puede dar. Y poner un coto de... Además, en el mundo también hay una polarización mundial, chicos. O sea, pareciera que los términos medios no existieran en el mundo actual. Pareciera que no existieran. No existen y nunca han existido. O sea, en términos de que las cosas tienen sustancia, concepto. Bueno, tú eres filósofa y sabes de eso. O sea, yo no puedo indefinirme e invocar, bueno, es que yo soy una cosa mixta. No. O sea, las cosas tienen una comprensión y una sustancia. Otra cosa es que tú el estatismo o el libre mercado lo aceptas en tal o en cual medida, pero todo tiene una definición. No puede haber no hay un concepto vacío del todo. Hasta los neologismos estos que inventan, seguramente hay que definirlos para decir que no significan nada, que son vacíos. Por ejemplo, la ley esta de Delcy Rodríguez dice el neofascismo. ¿Y qué considera esta mujer que es el neofascismo? Exacto. Todo lo que se oponga al régimen, todo lo que vaya contra el régimen, para ellos es neofascismo. Hay que definirlo para decir si eso vale o no, si eso es mentira. Es decir, hasta una estupidez como el neologismo ese, tú necesitas conceptuarlo para saber a qué te estás enfrentando. Todo en la vida tiene concepto, tiene propósito, o sea, nada está ahí al azar. Finalmente la única causa incausada que está ahí y tal, bueno, no sé, será Dios, porque es verdad que toda causa tiene un principio. Él es el incausado, él no tuvo causa. Él no tuvo causa y es lo único, pero todo lo demás no está puesto ahí. Tú tienes siempre que aterrizar las cosas. Entonces, nosotros, ¿qué hacer adentro a mediano plazo? A mediano plazo, yo se lo he dicho hasta a mi madre, porque mi madre me ha preguntado a mí, hijo, ¿y qué hago? ¿Voto por Manuel? Y yo, pero es que si eso va a dar, eso da válvulas de escape. Claro que tienes que hacerlo. ¿Qué vas a hacer si estás adentro? Si gana un chavista, es peor. Ahora, eso no quiere decir que Manuel no sea un nefasto y un traidor, lo es. Pero lo otro es que la gran duda es que si van a cuánto van a respetar los resultados. No, okay, porque supuestamente Manuel Rosales tiene un 12% de aceptación en la oposición versus un 50% que votó, o sea, del total de votantes por María Corina Machado en las primarias. Rosales tiene un 12% de aceptación y un 50% que no, hasta hoy no lo quiere. Entonces, estoy hablando de algo, estadísticas de ayer, ¿ok? Entonces, lo cual justifica que Maduro gane la elección. Lo justifica plenamente, porque tú tienes una oposición dividida, una oposición que no cree en el candidato oficial, que lamentablemente va a ser Manuel Rosales, tienes al país desmovilizado, tienes a las clases cultas del país fuera de la nación, casi todas están fuera de la nación, las personas formadas, los técnicos, los profesionales, 7 de 10 están fuera de la nación, somos 8 millones, son 8 millones de venezolanos fuera, que además
es mentira que vamos a poder votar desde fuera. No vamos a poder votar, no vamos a poder votar. Por lo menos aquí en Chile yo no voy a poder votar, teniendo todos mis papeles regularizados. Todo eso causa desmovilización y desmotivación. Por tanto, ¿quién va a votar? Y con el control que tiene el chavismo en la Venezuela profunda, en la Venezuela rural, o sea, ¿tú crees que en la Venezuela rural y profunda, de los llanos, de cualquier parte del país, ahí va a haber una veeduría, ahí va a haber, no, ahí hay 100 electores y hay 100 votos a favor de Maduro, eso va a ser así. Entonces, con todos estos factores, desmotivación, desmovilización, o sea, el resultado de la elección está amasado de antemano. Esos son tan atrevidos que son capaces de decir que Maduro ganó por 2/3 del electorado, como lo hacían con Chávez, porque entonces Chávez sacaba 67%, 63%, no te lo bajaban de ahí, y me parece una grosería de resultados. A mí toda la vida me han parecido que están abultados, pero dice Víctor Martínez, solo Dios, un milagro de verdad. Yo no votaría jamás por un traidor como Manuel Rosales. En realidad, una lucha espiritual pudiera ser subjetivo desde un punto de vista de su análisis. No, porque la espiritualidad, bueno, el hombre no solamente es materia, el hombre también es espíritu. Y el pueblo venezolano mantiene una fe popular importante. Las manifestaciones populares del país están vigentes. De hecho, la única, o sea, en Venezuela hay dos instituciones que funcionan: la familia y la iglesia. La iglesia sigue haciendo su gestión pastoral, la iglesia sigue ayudando a los pobres, la iglesia sigue haciendo su actividad. No solamente la iglesia, también otras confesiones hacen su actividad. El gobierno entiende y sabe que no puede meterse con esto, por lo menos no todavía. Ya se verá después qué intentarán hacer o cómo intentan, o si intentan, como quiso Chávez en su momento, dividir un poco el clero y ver qué puedan hacer ahí, pero nunca han podido. O sea, la iglesia de base y la iglesia episcopal, digamos, de los obispos, de las altas jerarquías, siempre fue antichavista, siempre fue muy crítica. El pueblo venezolano siempre expresa una fe muy potente, se reúne, se organiza para celebrar su fe. O sea, en Venezuela la fe es un asunto hasta étnico, hasta regional, porque están las advocaciones de la Virgen, que son por región, y también están... Y el pueblo no importa el color político, la gente se une alrededor de esos actos religiosos, de esa fe, vamos a decirlo así. La gente se une, y quizá esta fuerza de congregación que tienen estas manifestaciones van a permitir que la venezolanidad siga viva en un aspecto que es muy positivo, y que pueden en algún momento, bueno, Polonia salió al rescate de su nación con su fe, con su fe y con su ley. Y fíjate, y sin embargo, Juan Pablo, aún hoy, no sé si te has dado cuenta, en las manifestaciones con todas estas situaciones que están sucediéndose en Europa, con la migración, etcétera, lo están haciendo con base a su fe. Lo están haciendo con base a su fe, sí, con base a su fe religiosa. Con base a su fe religiosa, sí es cierto. Entonces, digamos, la venezolanidad va a seguir ahí, va a seguir viva. Quizá nosotros desde fuera, todos los venezolanos afuera y adentro, podamos concertar con nuestras, en algún momento geopolítico adecuado, alguna solución para que eso lo manifestemos dentro de nuestro territorio. Yo creo que nada sería más bonito, pero uno no sabe qué vueltas da la vida. Así que, como señores, los milagros existen. Esperemos que suceda algo, porque Vladimir Villegas hacía un análisis, Juan Pablo, no, que a mí no me gusta él, porque nada que fue chavista, a mí, muy poco de lo que fueron chavistas, a mí me gusta, pero bueno, analizaba él que parecía que Diosdado Cabello, cuando dijo que ningún candidato de los que no se habían postulado podían ser utilizada la tarjeta de otro partido,
por la renuncia de un candidato. Por ejemplo, cuando González renunciaba, él no podía ceder su tarjeta a María Corina de Machado o a Yori porque no estaban inscritas. ¿Ok? Pero él dice que En parece fin, ser que a Diosdado se le olvidó que nunca se sabe si el señor Maduro pudiera morir por alguna enfermedad. Entonces, ¿quién va a suplantar a Maduro, siendo que Maduro es el no, candidato del chavismo? igual tienen la sucesión planificada y aquí no podemos, o sea, lo que pasa es que todavía ¿Y nosotros, cuál es el sucesor? bueno, habrá, si no lo hay designado va a haber una competencia, pero el sucesor lo tienen porque hay mucha gente que ejerce poder dentro del chavismo. Aquí la solución no va a venir porque se mueran, porque se vayan, tendrían que morirse todos simultáneamente al mismo tiempo. Pero yo veo la Eso no sucesión es es Diosdado o los Rodríguez. Alguno de los Rodríguez. Rodríguez, pero ninguna más. Entonces, perdón, pero el caso es que esa no es la vía para poder resolver el asunto, porque finalmente Chávez murió y el régimen continuó, porque lo que él heredó fue un régimen. Hubo un cambio de régimen en Venezuela y ese es el régimen que estamos padeciendo. Entonces es un régimen ya hereditario. Probablemente los sucesores de Chávez, o sea, probablemente Maduro muera en el poder o renuncie y se lo pase a otro. Es decir, una cosa que nosotros hemos pasado a un absolutismo así como el de Juan Pablo, Corea del se está oyendo un poquito lejano el sonido. Disculpe. Entonces puede ser una cosa así, tipo Corea del Norte. Yo eh, nosotros como estamos acostumbrados al tema de que Juan Vicente Gómez murió y se acabó el tema y tal, esas son las dictaduras clásicas nuestras. Entonces, muerto el perro se acaba la rabia, pero esto no es una dictadura, esto no es un personalismo que se quedó ahí, esto No es es. un régimen totalitario. Y es una novedad. Ahí Venezuela se traba mucho y los venezolanos nos trabamos mucho. Porque O esto sea, no este es es un caso atípico a todo lo que ha acontecido en la historia de Venezuela. Sí, es un caso atípico y ha sido el más destructivo y el más triste, Y es porque todo, sí, señor. en 25 años que ha durado nos ha convertido en un país de migración que nunca lo hemos sido. Ha separado los afectos, que en Venezuela disolver los afectos es un poco difícil. La gente en Venezuela responde a patrones muy familiares, muy clásicos, ¿no? De lo que es la familia eh, y, y nos ha hecho mucho mal como nación. Por eso es que nosotros, en consecuencia, si logramos recuperar el país algún día, esta gente del Partido Socialista no puede competir por el poder más nunca. Esta gente tiene que ser Más ilegalizada, nunca. A eso sí hay que decirle, hasta aquí llegaron. más Porque nunca, porque uno puede ser socialdemócrata, uno puede creer más o menos o no, eso lo podemos debatir, pero este proceso de destrucción tan grave, eso no puede quedar así. Los grandes países que han atravesado procesos traumáticos, parte de la superación es entender quién participa, porque tú no vas a mantener en la cancha a un jugador que le cae a patadas a los demás, tú tienes que sacarlo, porque se supone que el tema aquí, si es el caso del fútbol, por hacer la en Alemania analogía, creo que sucedió también esa situación, quedan prescritos, después de la Segunda Guerra. quedan prescritos los partidos que por el daño que han hecho, ni siquiera cambiándose el nombre, ni siquiera ideologías prohibidas, por el daño que han hecho. Y parte de la maduración política de Venezuela tiene que ser eso, o sea, no podemos mantener a esta gente plenamente legalizada y contenta, no. Y ha pasado, Aquí sí, y ha pasado en Chile, está pasando en Chile por eso también, ¿eh? Chile está pasando por eso también. claro, porque lamentablemente aquí se supone que un proceso de transición
tiene que ser, bueno, yo te perdono tu dictadura y tú me perdonas la mía, porque Es aquí los dos correcto. sectores se equivocaron y los dos sectores le impusieron al otro su modelo político. Ahora se supone que hay un modelo político democrático donde se compite por el poder y las cosas se reforman o no según los votos. Y aquí la izquierda ahora se está haciendo la tonta y la víctima como Ujú. si ella no hubiese dado también un golpe. Y aquí los dos levantaron la mano y los dos se golpearon. Ese es el tema. Pero eso es otro tema. O sea, Sí, ese es otro eso tema. ya... Mira, Víctor dice aquí, amén, gracias por este like. A mí me parece que Vladimir Villegas es un suavizador de políticas o decisiones ya tomadas. ¿Qué más anda por aquí? Dice, también dice Víctor, lo más probable es probable si Maduro gana, la migración volverá a índices probablemente mayores a lo anteriores. Bueno, es probable que algunos que no han querido migrar por situaciones eh, familiares o de laborales, porque quizás tengan sus propios negocios, etcétera. Aunque, por ejemplo, sé que hay gremios que están bastante bien, los médicos no están ganando en dólares y hay médicos que están muy bien allá, ¿eh? Que yo conozco Bueno, algunos. la Parece diáspora, que vivieran en una burbujita. Pero en no, todo caso, la, ¿ok? No es la la mayoría. diáspora tiene cosas positivas. La diáspora tiene cosas positivas. Además, aun cuando la gente no vuelva, la gente envía remesas, se crea un ambiente. Es decir, si Venezuela el día de mañana se libera, bueno, a lo mejor de los 8 millones fuera, vuelven 7, vuelven 6, no lo sabemos porque es verdad que han Ujú. pasado muchos años. O vuelven solamente 4, eso no lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es que los vínculos afectivos y Ujú. materiales se van a mantener. Se Entonces Venezuela mantiene. puede rescatar su sistema financiero a partir de remesas, pueden surgir nuevos sectores en la economía, puede surgir gente con nuevos negocios, con nuevas ideas, ahora, ahora la migración, o sea, irse no significa necesariamente como antes, ¿no? Que mucha gente desde Venezuela, Argentina, Uruguay, países que tuvieron mucha migración, pues esos eran migrantes que volver, o sea, si volvieron tipo los años 90, ¿no? ya que se permitió, ¿no? La gente que llegó en barco. Pero nosotros estamos en otra época y la recuperación de Venezuela puede ser un verdadero resorte. No, yo estoy En ese... segura que, por ejemplo, yo estoy segura que, discúlpame que te interrumpa, que la migración inclusive europea que llegó a Venezuela, muchos se han retornado a su país de origen, fue producto de la situación que Venezuela vivió, no porque hubiesen querido de irse de Venezuela. Claro, por supuesto, no necesariamente porque hubieran querido irse, pero de todas maneras eso está, el cosmopolitismo quedó, que es una faceta muy interesante, que es de las que yo más valoro de Venezuela, que es lo cosmopolita que nosotros podemos llegar a ser, por esas muchas influencias que nosotros tenemos y ahora vamos a tener más. Entonces, una eventual recuperación del país no significa que todo el mundo va a volver, eso lamentablemente no es real, pero lo que sí es real es que también eso, incluso eso, se convierte en una gran oportunidad, solamente que de verdad en este momento ya esto no es hacer una hipótesis, no, ya esto directamente es soñar, pero de soñar se construyen las cosas. Entonces probablemente Venezuela va a estar estancada en este régimen, no lo sabemos, porque uno puede abandonar este mundo y ese régimen estar ahí, pero quizá no. La Ujú. otra cuestión también hay que verla, quizá no sabemos lo que pueda pasar y no O sea, sabemos si la ¿cuál va a radicalización... ser el viraje que puedas cambiar el panorama? Pudiera darse un viraje. Oremos para que ese viraje se dé, si es que es la hora de que suceda. Mira, Y si mira no, como tú como, dices, ¿no? En Venezuela pues tendrá que buscar otras opciones para, como tú decías, poder realmente una posición unida y mira, realmente un pueblo vamos a ver que... qué pasa, porque en las últimas patadas puede ser que Estados Unidos, también eso es un escenario que yo me he imaginado, Ujú. en su decadencia geopolítica, quizá se vea muy interesado en sus últimas patadas de ahogado. Y en sus Ujú. últimas patadas de ahogado podemos quedar salvados nosotros. Ok, Quizá
quizá, porque cuando hay un movimiento en la distribución del poder global, las potencias globales que detentan todo ese poder y tal, que empiezan a competir, la potencia predominante, que sigue siendo Estados Unidos en muchos aspectos, para salvar su prestigio o pensando que va a prolongar su situación de comodidad y de poder global, pudiera simplemente verificar, bueno, o sea, si hay un consenso en América Latina, porque América Latina le va a dejar los platos rotos a Estados Unidos como siempre. Yo no tengo duda, a menos que también haya un cambio de mentalidad y América Latina entienda la necesidad de ayudarnos para que dejemos de ser un problema y pasemos a ser una solución. Pero esos son escenarios que perfectamente nos podemos imaginar y que pueden, quizá, que pueden ocurrir y que pueden ser parte de la realidad. Pero aquí lo importante tiene que ser el estar prevenidos de estos procesos para no repetirlos, para que no se repitan en otras partes. Uno ve con mucha frustración cómo nosotros vemos cómo procesos similares hechos por la misma gente se repiten en otros países de la región, y allí nosotros no podemos sino otra cosa que a veces frustrarnos y ver los toros desde la barrera. Pero esa gran experiencia política y vivida de una manera muy masiva nos puede traer un gran futuro si es que se logra en las próximas 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, no lo sé, porque probablemente también nosotros partamos de este mundo como partieron muchos cubanos sin ver un cambio político. Imagínate, la misma Rusia no ha cambiado, o sea, eso es mentira que el déspota ese de Putin ha dejado de responder a patrones autoritarios, soviéticos, tal. No, o sea, bueno, es lo que hay, ¿no? Ajá, Pero Juan Pablo, tenemos ya una hora, y déjame ver, una hora y tanto, una hora 12 minutos. Vamos a enviar yo creo que se ha hecho un análisis bien extenso, ¿verdad? Obviamente el inmovilismo político es la consecuencia de un incumplimiento de los acuerdos de Barbados y además la existencia de una dictadura que es totalitaria en todos los sentidos, que no tiene reparo para lograr sus objetivos en nada, que no hay respeto a la vida humana, a la disidencia, a empobrecer y a hacer la vida de los venezolanos lo más difícil posible, con tal de ellos mantenerse en el poder. Y por lo tanto, en el corto plazo pareciera que no fuese, a salvo que surgieran eventos que no sabemos pudieran surgir. Ojalá Venezuela va a pasar, como acabas de decir tú, décadas o no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Ojalá no sea como el caso de Cuba, que lleva por 65 años en esta situación. pero Vamos a dejar un mensaje de aliento, Juan Pablo, antes de irnos. Bueno, a mí se me ocurre, a mí solamente se me ocurre el refranero popular, amanecer ahí veremos, dijo un ciego, pero me parece que es ideal para esta situación, además que es un refrán bien venezolano y que lo podemos dejar ahí, sin perder la esperanza, pero sin tampoco ser ingenuos, que eso termina siendo peor, porque uno termina llevándose cada trastada, ¿no? Por ilusionarse falsamente, y eso tampoco es el objetivo, por lo menos de quien quiere decir la verdad y difundirla. Hemos querido hacer este en vivo desde una visión, en el caso de Juan Pablo como experto politólogo y de una persona que, experto politólogo eres, experto analista político eres, para mí, yo te respeto como lo que eres, un experto politólogo, ¿ok? Y en mi caso, como una persona que tiene sus años de vida, que logró en Venezuela hacer muchas cosas, y que también en el exilio ha sido un gran aprendizaje de vida el que he tenido, porque se han dado cambios muy importantes en mi vida, pero que no perdemos la esperanza ni
el norte, de que Venezuela sea capaz de volver a ser la Venezuela que al menos yo conocí, la que yo viví, donde tuvimos oportunidades, donde podíamos ir a una universidad pública, donde podíamos jugar en la calle y no pasaba nada, donde podíamos hacer y lograr construir una vida familiar, como dice Juan Pablo, con afectos que no se han dejado a un lado, aún cuando estamos aquí en un país distinto. Entonces, esperando pues, que haya un viraje. Yo aspiro a que haya un viraje importante. Yo no sé, que Dios ilumine a tanta gente que tiene que iluminar, que está involucrada en la toma de decisiones o a niveles de influencias para que Venezuela tenga una salida, que realmente se piense en la gente que está dentro de Venezuela y podamos decir, ya, falta poco. Porque bueno, yo también me he imaginado, ¿no? Que porque soñar no cuesta nada y soñar es lo primero para que se dé. O sea, yo creo que en 10 años, en 20 años, Venezuela puede recuperar por lo menos el último, la última cifra de PIB per cápita que dejó Chávez, que fue de 16.000, 17.000 dólares, y eso es un país más o menos como Chile. Así, así que bueno, podemos llegar a más, podemos ser primeros, podemos volver y articular una geopolítica distinta. Ahora lo hicimos muy mal porque la geopolítica que se articuló en Venezuela con el chavismo hizo un daño continental muy grande. Quizá de nosotros mismos venga un bien mayor, donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. Yo creo que eso lo dice Pablo, no me acuerdo. Eso está por ahí en Pablo una el carta, eso es Biblia. apóstol te refieres. Pablo el apóstol, San Pablo. Sí. Entonces, bueno, eso finalmente. Bueno, queridos amigos, muchas gracias, Juan Pablo, una vez más, muchísimas gracias por este extraordinario en vivo. Yo me voy muy contenta por la claridad conceptual, por la claridad en la exposición de cada uno de los elementos que están jugando en este tablero de ajedrez. Y espero seguir contando contigo para otros análisis y a las personas que se unieron y que se han mantenido, porque lo más importante es que son venezolanos inquietos por su país, se han quedado preguntándonos, no decaiga el ánimo, por favor, sigan sintiendo que Venezuela tiene una salida, cuando pareciera que no pronto, pero pudiera ser. Pidamos con esa fe que tenemos, la posibilidad de que haya un viraje donde haya una presión internacional de tal magnitud que permita que María Corina se inscriba, que además haya realmente unas elecciones libres, transparentes, con una verdadera intervención de órganos internacionales que no vengan a hacer turismo electoral a Venezuela, sino que vengan a hacer una auditoría real y verdadera del proceso electoral. Yo directamente los quito. Venezuela lo que tiene que tener es su propio órgano electoral, pero en ese órgano electoral, como decía Arturo Uslar Pietri, tiene que haber políticos. Sí. Y además, gente de todas las tendencias, pero que verdaderamente tengan la capacidad de hacer valer la ley. Claro, donde cada uno cuide sus votos, porque eso es lo que va a hacer que un organismo electoral sea verdaderamente creíble, que podamos tener conteos en tiempo real, donde, bueno, se escrutó el 1%, y ¿por qué en Venezuela no podemos tener resultados parciales de las elecciones como los teníamos antes? O sea, es absurdo andar esperando horas a que supuestamente se alcance un resultado irreversible y yo no sé qué más. No, todo eso es mentira. Yo en la veeduría internacional yo no confío. Yo confío es que un organismo electoral donde haya políticos
en las mismas proporción de números, cada quien defendiendo sus votos, y eso es lo que realmente va a ser un sistema transparente. Ojalá volver a un sistema manual, el conteo sí pudiera ser Totalmente de automático, acuerdo. Es pero ojalá, fundamental. Un sistema sí. manual es fundamental. Y Y pues, además funciona, porque en todos los países donde ha habido un sistema manual, a pocas horas de las elecciones terminar, ya tenemos candidato a las no, 3, ya tenemos y presidente es a las lo que 3 horas, ya tenemos una definición de quién gana. Quién gana. quién Entonces, ganó, y que las cámaras de la televisión puedan entrar a los escrutinios en los colegios uh-huh. y sea un proceso de la sociedad, que tú agarras el voto, tú agarras el papelito y candidato A y salen anotándolo en una pizarra donde las auditorías electorales son grabadas, o sea, ese ostracismo en el que nos metió El chavismo, el el chavismo. porque eso no, y la administración electoral en Venezuela mejoró mucho en los 90, en los 80, en los 90, ya en los años 60, 50, bueno, el país no era, no tenía una larga tradición democrática y las elecciones que se habían hecho las había trampeado el gobierno de turno más o menos, de alguna u otra manera, porque cuando Pérez Jiménez hace el plebiscito, dejó votar a extranjeros que ni hablaban español, que llevaban 2 años apenas residenciados en el país, y ese plebiscito se ganó. Pero el caso es que con la maduración de la democracia, el pacto de punto fijo, en sus aspectos positivos, que los tuvo, también tuvo efectos negativos, Claro, como todo, tuvo su aspecto positivo. como toda obra humana, o sea, fue extraordinario el tema de Caldera y la controversia que hubo en su tiempo, que a Caldera le da la victoria 75.000 votos que salen principalmente del Zulia, se consolidan estados con determinadas tendencias, bueno, una cierta madurez democrática que si se recupera pues ya sería para mejor. Eh, y, y ojalá, o sea, podamos tener la sociedad, no el CNE, la sociedad organiza sus elecciones y el CNE tiene que organizar elecciones al poder público, no tiene que organizar elecciones de colegios profesionales, eso lo No, organiza para nada, para los mismos nada, para colegios nada. profesionales. Y ahí la Tiene gente que está en los colegios profesionales tiene que alzar su voz y hacer sus elecciones, y porque ahí hacerlas también hay gente que autónomamente le gusta el ellos, poder y se enquistan en los poderes porque les y, se, gusta tener la y, relevancia en los actos los públicos, partidos etcétera, etcétera. sí, y los partidos políticos que tengan primaria, ellos mismos organizar, tener comisiones electorales que cuenten los votos. Es que el CNE no puede ser una burocracia que esté ahí todo el tiempo y mucho menos que se encargue del registro civil. Eso fue una mala política, una mala decisión en su tiempo, que afecta, que enturbia demasiado las cosas. No, No, los pero fíjate procesos. lo siguiente, para que tú veas las cosas tan incongruentes de Venezuela, con el registro civil, para cerrar esto, algo como una anécdota. Yo aparezco casada todavía en el CNE. Y gracias a eso, yo tuve que sacarme un pasaporte como casada. Pero resulta que el CENIAT, que es el órgano civil que te puede certificar tu estado, yo aparezco divorciada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que calarme un pasaporte durante 10 años como casada, cuando mi ex marido está muerto hace un montón de años y además sería bígamo porque se volvió a casar. Bueno, ¿Por qué? pero Porque las cosas no están en Venezuela funcionando como deben funcionar no, por esa nunca. necesidad de centralizar todo para que en estas elecciones que van a haber votemos lo que no vayamos a votar o lo que no podemos votar, vamos a aparecer votando. Te lo garantizo. Es probable, es que yo no, es que eso uno no puede descartar esos escenarios. Yo ni siquiera descarto que Chávez, que mucha gente me dice que no, Chávez ganaba sus elecciones porque Chávez era tal. A mí me parece que esos números se Ganó una inflaban. elección, las demás no las ganó. Para mí, para mí eso es así. Y si las hubiese ganado, para mí se las infló, porque eso no tenía ningún sentido ese hombre sacando casi el 70%
de los votos, o sea, es una cosa es una cosa estúpida, o sea, eso es algo que yo nunca me creí. Yo me acuerdo que fue en el 2006, 64, 65% sacó Chávez contra Manuel Rodríguez. ¿Quién se come eso? ¿Con qué? No me parece, pero bueno. Así es. Bueno, queridos amigos, Saredil, llegaste ya cerrándolo en vivo. Bienvenida, te invitamos a que lo veas en diferido. Estuvo bien interesante. Gracias a todas las personas que dieron su opinión. Me voy muy contenta con mi queridísimo Juan Pablo. Gracias, querido amigo. Muy respeto para ti por tu análisis excepcional. Voy a volver a ver este en vivo porque me encantó. Y gracias a los que llegaron, a los que dieron su opinión y seguimos viéndonos. Mañana, voy a aprovechar, tenemos un en vivo a las 8 de la noche, pero de un tema totalmente diferente. Vamos a hablar de numerología, vamos a hablar de tarot, de péndulo, vamos a hablar de ciertas disciplinas que nos permiten también autodescubrirnos e iniciar un camino hacia el bienestar. Feliz noche para todos, Dios los bendiga y ustedes pórtense bien, que yo intento hacerlo, no siempre lo logro, pero aquí hay vida. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos. Feliz noche. Dios les bendiga.